Psicología social en acción, por Amarte Mind. ¿Qué estudia la psicología social? La psicología social es el estudio de las relaciones sociales y cómo éstas influyen y modifican la conducta, los pensamientos y sentimientos de las personas. Todo este conjunto de características y estos cambios se han visto a raíz de la pandemia del COVID-19 y su pronta reintegración a la vida normal. ¿Cómo afectó a los niños la pandemia ahora que vuelven a clases? Existen 4 características importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera es el distanciamiento físico, ya que los niños, por razones de bioseguridad, no pueden estar tan cerca del otro, lo que puede generar irritación o confusión en los más pequeños. Número 2. Objetos físicos. Materiales como las mascarillas, el uso de alcohol en gel y otros han impactado en el concepto de higiene y salud e incluso desarrollando miedo por ser contagiado por esta enfermedad. Número 3. Menor interacción de las habilidades sociales, puesto que el entorno nos deja muy en claro que los niños no pueden juntarse, lo que crea en muchos un tipo de miedo a hablar o establecer lazos sociales, sobre todo a la hora de estar en la escuela. 4. El aprendizaje. Lanzarse del aprendizaje tradicional ya conocido al virtual por la pandemia y nuevamente al tradicional por los diferentes tiempos y espacios que hemos pasado puede generar un choque de adaptación en muchos niños, por lo que se hace importante saber cómo se dio esta transición. Las transiciones pueden ser difíciles para los niños y las familias. Los niños pequeños muchas veces no saben transmitir sus emociones y lleva tiempo para que los mismos pasen por un proceso de adaptación. Niños con discapacidad intelectual o física podrían tener una dificultad para adaptarse mucho más mayor al nuevo estilo de vida que nos rodea. Es necesario el apoyo incondicional de los padres para que todos los niños puedan sentirse cómodos a estos cambios. Hay que recordar que durante la pandemia del COVID-19 ha sido muy importante mantener la distancia física entre personas que no viven juntas, por lo cual se convirtió en un código y mensaje para los niños. Los programas de atención y educación de la primera infancia, por ejemplo, y las escuelas han tenido que limitar las visitas y cambiaron los procedimientos para dejar y recoger a los niños a fin de limitar el contacto, por lo que los niños están acostumbrados ya a generar un distanciamiento físico y seguir las reglas de bioseguridad. Entonces, ¿qué factores generan desencadenantes? Existen muchas formas de poder identificar los sentimientos y emociones por las que nuestro hijo o nuestro hermano está pasando. Las expresiones faciales son una de ellas, ya que se usan para ayudar a comunicar sentimientos y dar tranquilidad. Por eso estar rodeados de caras o de mascarillas pueden incrementar la sensación de incertidumbre, ya que no sabemos qué es lo que está pasando por la mente del otro. Además, la pandemia del COVID-19 ha aumentado el estrés, el temor y la preocupación para muchas familias. Dentro de esas preocupaciones se encuentra la posibilidad de enfermarse, la economía familiar y el aislamiento. Cómo sobrellevar la tristeza por una pérdida y tener menos ayuda externa han hecho que la crianza de los niños sea mucho más estresante, y esto genere factores a nivel psicológico en ellos. Otras investigaciones en el rubro nos han dicho que la pandemia además ha generado el incremento de factores de riesgo psicosocial como ser el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, el aislamiento, la pobreza y el abuso de nuevas tecnologías, por lo que cabe mencionar que todas estas afectan tanto la salud mental como la salud física de nuestro niño o niña. Por tanto, preservar y velar por los derechos de los niños y niñas por su salud mental y desarrollo integral es un reto considerable que compete tanto a la sociedad como a las autoridades competentes. Cuando hablamos de un regreso a clases presenciales, tenemos que tomar en cuenta que la reinserción escolar podría provocar en los niños, como habíamos dicho, detonantes emocionales y psicológicos significativos que afectarían a su salud mental. Para lograr que este regreso a clases sea efectivo, tenemos que fortalecer en ellos la empatía, la confianza, crear una buena conexión entre padres y maestros que ayuden a los niños a sentir seguridad en el aula. Una buena comunicación, el apoyo familiar y la confianza son necesarios para apoyar a los niños ante cualquier eventualidad. Asimismo, se recomienda que los centros educativos deben proporcionar psicólogos para que no haya un colapso emocional en estos niños. Entonces, con esto tenemos en claro que es fundamental entender sus emociones, cómo se han sentido y cómo se sienten en este tránsito entre la educación a distancia y la presencial. Algunos tips que podemos darte es mirar las señales que dan con su comportamiento frente al retorno de clases, escucharlos e incentivar el entusiasmo por sus días de clase, aclarar sus temores y miedos, desarrollar empatía con los demás niños, respetar sus ritmos con tolerancia y paciencia, abrir canales de comunicación con la escuela a fin de avanzar hacia una misma rutina de hábitos, fomentar hábitos de trabajo para que sean más independientes, como ser rutinas y horarios.
Y claro, ponerlo en práctica en familia y luego en la escuela será un aprendizaje mutuo con mucho amor y responsabilidad emocional. Otros tips también incluyen comunicación familiar, arteterapia y cocinaterapia y la terapia ocupacional, puesto que estos tres contienen actividades tanto a nivel individual como familiar que permitirá fortalecer los lazos afectivos entre las familias, hacer que nuestros niños o hermanitos o familiares estén ocupados todo este tiempo, evitar que los mismos creen pensamientos intrusivos sobre la pandemia o el contagiarse y puedan tener una vida digna, divertida y seguir con su proceso de desarrollo evolutivo como lo tienen que hacer. Espero que esta compilación de información te haya gustado. Esto es Psicología Social en Acción.